Evening Cornerstone. We're happy that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. Tonight will be part 5 of our discipleship, which is faith in God. Esta noche vamos a estar en la parte 5 del discipulado, que es la fe en Dios. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos And as gracias. we open your word, Y así como abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts te pedimos que tú abras nuestros and help us to corazones receive everything that you have for us. y ayúdanos a recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen Amen. amén. Amen. Amén. In Hebrews 11:1, En Hebreos capítulo 11, versículo 1, it says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. This is a biblical definition of faith. Esta es la definición bíblica de la fe. And you know, when we look at how people live their lives, Y cuando vemos cómo la gente vive sus vidas, they put their trust in many things. ponen su confianza en muchas They cosas. trust in their leaders, Pueden confiar en sus líderes, their political leaders. pueden confiar en los líderes políticos, People put their confidence in riches, ponen sus confianza en las riquezas or they trust in themselves. o simplemente confían en sí mismos. But according to the Word of God, Pero de acuerdo con la palabra de Dios, when we put our confidence in those things, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en estas cosas, it is a vain confidence, es una confianza vana. and it can neither give us eternal life or Ta- salvation. No nos puede dar ni salvación ni vida eterna. And so when we put our faith in God Cuando ponemos nuestra fe en Dios and in Jesus Christ, y en Jesucristo, it brings salvation and it brings eternal trae life. salvación y vida eterna. So we want to focus a little bit on this word faith. Queremos enfocarnos en esta palabra fe. So let's look at the definition that we just read in Hebrews. Vamos a ver la definición que acabamos de leer en Hebreos. The Bible has several definitions for faith. La Biblia tiene diferentes definiciones para la fe. The best one is the one that we just read. La mejor es esta que acabamos de leer. That faith is the substance of things hoped for Es pues la fe, la certeza de lo que se espera and the evidence of things not seen. y la convicción de lo que no se ve. So when this faith is operating in us, Cuando este tipo de fe está operando en nosotros, we can hope that the promises of God, podemos esperar que las promesas de Dios, even though we don't see them aunque no la vemos or perceive them, o no la percibimos, we can believe that they're ours. podemos creer que son So nuestras. faith is believing in the promises of God Entonces la fe es creer en las promesas de Dios and bringing them to our lives y traerlas a nuestras vidas and into our y a circumstances. nuestras circunstancias. So when we have that type of conviction, Cuando nosotros tenemos ese tipo de convicción, our faith is real. nuestra fe es real, It's a good and a powerful thing in our life. es algo poderoso y bueno en nuestras And it vidas helps us see the promises of God fulfilled for our lives. y nos ayuda a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Now, the opposite of faith is unbelief, Y lo opuesto a la fe es no creer incredulidad. o la incredulidad. That is when we put our eyes on the circumstances and the things around us. Esto es cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que nos rodean, en nuestras circunstancias, And we remove God from our circumstances. y quitamos a Dios de nuestras circunstancias. So when we don't believe in God, Cuando no creemos en Dios, the way the Bible teaches us, de acuerdo como nos enseña la Biblia, then we're living in a way that does not please God. entonces estamos viviendo de una manera que no le place a Dios. God wants us to live our lives trusting and believing in Him. Dios quiere que vivamos nuestra vida confiando y creyendo en Él. But let's make a distinction between faith and hope. Vamos a hacer una distinción en lo que es fe y esperanza. Faith is something that looks toward the future, La fe es algo que mira al futuro, but faith is something that operates here and now. pero la fe también opera aquí y ahora. That's why the Bible says having faith Por eso la Biblia dice teniendo fe or believing o or creyendo trusting. o So confiando. hope is
something that we expect, is something that's future, La esperanza es una actitud de expectativa hacia el futuro, something that has not happened yet. algo que no ha sucedido aún. But faith is something substantial. Pero la fe es una substancia, It's a confidence that's real, es una confianza que es real and it works inside of us. y trabaja dentro de nosotros. And a lot of people who have made a confession of faith in Jesus Christ, Y muchos que han hecho una confesión de fe en Jesucristo, but they still don't have an active faith. pero aún no tienen una actitud de fe. There's nothing operating in their life now. No hay algo operando en su vida ahora. They made a mental agreement. Okay, I believe in Jesus. Hicieron un acuerdo mental. Está bien, yo creo en Jesús. It was an intellectual decision. Fue una decisión intelectual. And that's okay if it starts out that way. Y está bien si empieza así. That's how I started out. Así fue que yo empecé. My mother led me to Christ, Mi mamá me condujo a Cristo and she read the Bible, y ella leía la Biblia and she read these verses. y leyó estos versículos. And I made a rational decision. Y yo tomé una decisión racional. That's not faith. Eso no es fe. And I said, I want to be a Christian. Y yo dije, yo quiero ser un It cristiano. was an intellectual decision. Fue una decisión intelectual. So you can start out intellectually, Tú puedes empezar intelectualmente, but at some point you need to begin to live by faith, pero en algún momento tienes que empezar a vivir por fe, inviting God into your circumstances, invitando a Dios a tu circunstancia living according to what the Word of God says. y viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. And even though you don't see in the physical realm, Y a pesar de que no lo puedes ver en el plano físico, you live the way that God said, believing that God will fulfill His promises. tú vives de acuerdo a lo que la palabra dice y con la fe de que el Señor va a cumplir con su promesa. And so that should produce, real faith produces a genuine change of life. La fe genuina produce un cambio genuino en la vida. The Bible calls it a new birth. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. So I got saved intellectually Yo me salvé intelectualmente when I believed in Jesus cuando creí en Jesús and made an intellectual y decision, tomé una decisión intelectual, but I was born again when I began to change my life. pero nací de nuevo cuando empecé a cambiar mi vida. So when I began to live by faith, Cuando empecé a vivir por fe, there was a change in my life. hubo un cambio en mi vida. Not when I made an intellectual No decision. cuando tomé la decisión So intelectual. we have to believe it in our hearts, Tenemos que creerlo en nuestro corazón and we have to confess it with our mouth. y Let's read tenemos que confesarlo con nuestra boca. Read Vamos a leerlo. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, beginning in verse 8. versículo 8. Romans 10:8. Romanos 10, 8. What does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? That is the word of faith which we preach. Esta es la palabra de fe que predicamos. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. So in the Bible it says that this believing is an act of faith. Entonces en la Biblia dice que este creer es un acto de fe, But it has to be associated with a process of change. pero tiene que estar asociado a un proceso de cambio. It's not just believing in Jesus. No es solamente creer en Jesús. What I like to tell people A mí me gusta decirle a la gente, when they say, "Oh, I already believe in Jesus." cuando me dicen así, ya yo creo en I Jesús. said, "Great, you're just like the devil because the devil believes in Jesus." Entonces le digo, bueno, tú eres igual que el diablo porque también el diablo cree en Jesús, But he doesn't live by faith. pero él no vive por He fe. doesn't bring God into his circumstances. Él no trae a Dios a sus He circunstancias. doesn't apply the word of God to his life. Él no aplica la palabra de Dios a su vida. So faith leads to a life. La fe nos conduce a una vida, It leads to a change. nos conduce a un You cambio can see a result. donde tú puedes ver un resultado. So that's a little definition of what faith is. Esa es una definición breve de lo que es la fe. Now, if you live in Miami Si tú vives aquí en Miami and you get in your car in the morning and you go driving, y tú te montas en tu carro si sales a manejar, even if you're not a Christian, aun si tú no eres un cristiano, it takes faith. toma fe.
because Miami is a crazy place to drive. porque Miami es un lugar loco para manejar. So even if you're not a Christian, Aun si tú no eres cristiano, people believe that they're not going to have an accident, they're going to arrive safely at their work. la gente tiene fe de que no van a tener ningún accidente y que van a llegar a salvo a su So trabajo. to have that kind of faith, you don't have to be a believer, Entonces, para tener ese tipo de fe, tú no tienes que ser un creyente, because everybody says, I have faith, porque todos dicen yo tengo fe, but they have faith that they're not going to have an accident. pero tienen fe de que no van a tener un Or maybe they accidente. wear a rock on a necklace O tal vez utilizan una roca en su cadena and they have faith in the power of that rock. y tienen fe en el poder de esa Or roca. maybe they read the horoscope O tal vez leyeron su horóscopo and they have faith that something good is going to happen because the horoscope said that. y tienen fe de que algo bueno va a pasar porque el horóscopo lo dice. That's not the faith we're talking about. Esa no es la fe de la que estamos hablando. We're talking about the God type of faith. Estamos hablando de la fe del tipo de Dios. That's the real faith. Esa es la fe verdadera. That's the faith that changes lives. Esa es la fe que cambia vidas. That's the faith that gives us peace. Esa es la fe que nos da paz. It's the faith that leads to salvation. Esa es la fe que nos conduce a la So salvación. we're not talking about general faith. No estamos hablando de la fe general. We're talking about faith in God. Estamos hablando de la fe en So Dios. now we have a general definition. Entonces tenemos una definición general. Let's look at number 2. Vamos a ver en la número 2 How faith is founded in the Word of God. cómo la fe está fundada en la palabra de Dios. Let's read Romans chapter 10, verse 17. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. It says, so faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So we see that faith is not based on what we see. Entonces vemos aquí que la fe no está basada en lo que nosotros vemos. It's not based on things that we can detect with our 5 senses, No está basada en cosas que podemos detectar con nuestros 5 sentidos. but they're based on truths and realities Están basadas en verdades y that realidades are eternal and invisible, que son eternas e invisibles, but they're revealed to us in the Word of God. pero son reveladas a nosotros a través de la palabra de Dios. So with our natural carnal mind, Con nuestra mente carnal, we only accept the things that we can detect with our 5 senses. solo aceptamos aquellas cosas que podemos detectar con nuestros 5 sentidos. But a spiritual person, Pero una persona espiritual they accept the Word of God aceptan la palabra de Dios as the true reality como la verdadera realidad for their life. para sus vidas. In Psalm 27:13, En el Salmo 27:13, I want to read that one. quiero leer esto. This is how King David expressed his faith. Así fue como David expresó su fe. Psalm 27:13. Salmo 27, versículo 13. 27:13. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Hubiera yo desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. In John 11:40, En Juan 11:40 it says, "Haven't I told you dicen, ¿no te he dicho that if you believe, you will see the glory of God?" que si creyeres verás la gloria de Dios? So it's not based on our senses Entonces no está basado en nuestros sentidos or what we can see, o lo que podemos ver, but it's based on faith in what God said. sino está basado en la fe de lo que Dios dice. We also see in the life of Abraham. También lo podemos ver en la vida de Abraham. God called Abraham, Dios llamó a Abraham "You will be the father of many nations," y le dijo, tú serás padre de muchas naciones, even though he didn't have any children. aun cuando él no tenía ningún hijo And his wife Sarah was sterile, y su esposa Sara era estéril, but he believed God. pero él le creyó a Dios. And the Bible says he believed by hoping against hope. Y dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. He set his eyes on God Él puso sus ojos en Dios and what God had promised him. y lo que Dios le había prometido. And later he had a son, Y luego tuvo un hijo, Isaac. Isaac. And later Abraham became known as the father of all who believe. Y luego Abraham fue conocido
al Padre de todos los creyentes. And we're called to follow the example of Y Abraham, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Abraham, to live by faith. de vivir por fe. And so the three biggest religions in the world today, Las tres religiones principales hoy en día, Judaism, el judaísmo, or the Israelites, los israelitas, the Christians, los cristianos and the Muslims, y los musulmanes, they all call Abraham their father. todos llaman a Abraham su padre. But when Abraham believed, he didn't have any children. Pero cuando Abraham creyó, él no tenía hijos. So number 3, Número 3, faith is the foundation to live righteously. la fe es el fundamento para vivir rectamente. Now, the Bible says several times, the righteous shall live by faith. La Biblia dice en varias veces, el justo por la fe vivirá. This phrase, shall live by, means everything in our life. Esta frase, vivirá por fe, significa todo en nuestra vida. Our breathing, our thinking, our talking. Nuestro hablar, todo lo nuestro. When we sleep, when we work, Cuando respiramos, pensamos, hablamos, comemos, dormimos, trabajamos. everything should be operating in our faith toward God. En todo debe estar operando este gran principio de nuestra fe en Dios. In Romans 14, it says En Romanos 14 dice specifically específicamente, that even when we eat, dice que aun cuando nosotros comemos, we should do it by faith. lo debemos hacer por fe. So we thank God every time we sit down to eat. Nosotros le damos gracias a Dios cada vez que nos sentamos a comer, In all of our activities, en todas nuestras actividades, everything that's part of our life, todo lo que es parte de nuestra vida, from the simple things. desde las cosas más simples. The other day I was trying to get to a store. I had to go in there and get something really fast. El otro día entré a una tienda porque tenía que comprar algo rápido And there was no parking. It was full. y no había ningún parqueo, And estaba I said, lleno. Lord, just help me find a parking Y le space pedí, fast. Señor, ayúdame a encontrar un parqueo rápido. And the first one was empty. Y el primero estaba That vacío. was a miracle. Eso fue un milagro. But even in the little things, Aún en las cosas pequeñas we should live by faith. debemos vivir por And I'm fe. parking, I'm saying, thank you, Y Jesus. yo me estoy parqueando y diciéndole gracias, Señor. I wasn't that way before. Yo antes no era así. But when we live by faith, Pero- even in the little things, Pero aún cuando nosotros estamos viviendo por fe en esas cosas pequeñas, we bring God into that. traemos a Dios a ello. Everything for the glory of God. Todo para la gloria de Dios. Number 4 says, La faith in the promises of God. La número 4 dice, la fe y las promesas de Dios. Every declaration or promise of God in the Bible Cada declaración y promesa de la Biblia is directly related to your faith. está relacionada con la fe. The Holy Spirit revealed to Jesus, El Espíritu Santo, hablando de Cristo, said, all these promises of God are yes and amen. dijo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Through us for the glory of God. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. So God wants to grant you his promises, Entonces Dios nos quiere dar sus his promesas, blessings sus bendiciones to every one of his children, a todos sus hijos, because he wants to be glorified in our lives. porque Él quiere ser glorificado en nuestras vidas. But all the promises and all the blessings of God, Pero todas las promesas y bendiciones de Dios they're not going to come to you by Amazon or FedEx. no vienen en Amazon o Federal Express. You don't sit down and wait for the promise of God. Usted no se puede sentar y esperar las promesas de Dios. It comes according to your faith. Vienen de acuerdo a su fe. So it's so important to live by faith. Entonces por eso es tan importante vivir por fe. It's necessary Es necesario so we can receive everything that God has for us. para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Salvation was free. La salvación fue gratis. Jesus gave his life for our salvation. Jesús dio su vida por nuestra salvación. But that's not what we're talking about. Pero de eso no es lo que estamos hablando. We're talking about that's the first step. Ese es el primer paso. But later comes a life of faith Pero luego viene una vida de fe that we might inherit the blessings and the para promises of poder God. heredar las promesas de Dios. So whatever problem you're going through in your life, Por cualquier problema que tú estés pasando hoy no matter en tu what vida, decision you have to make, cualquier decisión que tú tienes que tomar hoy, there's a solution for it in the Word of God. hay una solución para ti en la palabra de There's a Dios. promise for you in the Word of Hay God. una promesa para ti en la palabra de Dios. God can do something about it Dios puede hacer algo por esa situación through our faith in a Christ. través de la
fe en Cristo. Number 5, Número 5, faith for salvation. la fe para salvación. You know, in the other parts that we've read up till now, Lo que hemos leído hasta ahora, we've given a general idea of what faith is, hemos dado una idea general de lo que es la fe, how it's related to our lives and the promises of God. cómo está relacionado con nuestras vidas y las promesas de Dios. But one of the most important things about faith, Pero una de las cosas más importantes acerca de la fe, because it decides our eternal destiny, porque decide nuestro destino final, is the message of the gospel. es el mensaje del Evangelio. And it's not an emotional thing, Y no es algo emocional, something that's hard to explain. no es algo difícil de explicar. It's not an experience that you have where you cry and something happens like that. No es una experiencia emotiva donde tú lloras y pasa así. But this aspect of faith is very clear in the Bible. Este aspecto de la fe está muy claro en la It's Biblia. very concrete. Es muy concreto And we need to know it and believe it y debemos conocerlo y creerlo. and act on it the Y way the también Bible says. actuar sobre eso como dice la palabra. So when we read in 1 Corinthians 15, Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 15, go there with me. vayan conmigo allá. 1 Corinthians 15 beginning in verse 1. 1 Corintios 15, empezando en el versículo 1. It says, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand." Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, By which you are also saved, if you hold fast to that word which I preached to you, unless you believed in vain. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and he rose again on the third day according to the Scriptures. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. And so here we see the process of salvation. Aquí vemos el proceso de la salvación. Later in Romans chapter 4, we're not going to read it. Luego en el de Romanos capítulo 4, no lo vamos a leer, Paul compares what Abraham did Pablo compara lo que Abraham hizo and points out his faith y expone su fe and says that we should imitate the faith of Abraham. y dice que debemos imitar la fe de Abraham. And he points out that Abraham was not justified by God Y by his works, Señala que Abraham no fue justificado ante Dios por sus obras, but by his faith, sino por su fe. which was counted unto him as righteousness. Y su fe le fue contada por justicia. So we see that Paul wants to apply this directly to our lives. Y vemos cómo Pablo quiere aplicar esto a nuestras vidas. Those of us who believe in Jesus Christ Los creyentes que creen en Jesucristo and who will receive the same justification that Abraham received by faith. y que van a recibir la misma justificación que recibió Abraham por fe. So we see three things in these scriptures we read. Entonces podemos ver tres cosas en esta escritura que acabamos de leer. That Jesus received the penalty of death Que Jesús recibió la pena de muerte for our transgressions. por nuestras transgresiones. Second, God raised him from the dead on the third day. Segundo, que Dios lo levantó de los muertos al tercer día. And if we believe that, Y si creemos en esto, the word says for our justification, la palabra dice que para nuestra justificación, that means that we are declared righteous before God esto quiere decir que nosotros somos justificados delante de Dios because we believe these two things. porque creímos estas dos cosas. Let's read in Romans chapter 10, Vamos a leer Romanos capítulo 10, beginning in verse 8. versículo 8. But what does it say? The word is near you and in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y So- creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amen.
So we read there that our salvation Aquí leemos que nuestra salvación and our justification y nuestra justificación comes when we believe in our hearts viene cuando nosotros creemos en nuestro corazón and confess Him with our mouth. y confesamos con nuestra boca. This is an invitation, Esta es una invitación, and there's a promise in John 6:37. es una promesa de Juan 6:37. 6:36. He who comes, 6:37. Perdón, 6:37. Juan 6:37. He who comes to me, I will in no wise cast out. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí yo no le echo fuera. I'm totally lost. Oh, I got it. In John chapter 1, En Juan capítulo 1 verse 11, y versículo 11, the word there is receive. la palabra ahí es recibir. John chapter 1, verse 11 through 13. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. He came to and his own did not receive him. Dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So the key idea here is to receive Jesus Christ personally by believing. La llave o la clave aquí es recibir a Cristo creyendo, Believing him to be your Lord and your Savior. por medio de creer que Él es tu Salvador y tu Señor. That's how we receive him. Así es que nosotros les And recibimos. as a result of that faith, Y como resultado de esa fe, that's what we become or we convert to being children of God. esa es la respuesta de fe en convertirse en hijos de Dios. There was a song many years ago. Había una canción hace muchos años. We are the world, we are the children. Nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños. Because there's a general belief that we're all children of God. Porque hay una creencia general de que todos somos hijos de Dios. No, we're all made by God. No, nosotros fuimos todos hechos por We're Dios. God's creation. Somos la creación de But Dios. if you want to be a child of God, Pero si tú quieres ser un hijo de Dios, you have to believe and receive Jesus. tú tienes que creer y recibir a Jesús. And then you're adopted into the family of God. Entonces tú eres adoptado a la familia de Dios. When a carpenter makes a chair, Cuando un carpintero hace una silla, that chair is not the carpenter's son. la silla no es el hijo del carpintero. He made the chair, Él hizo la silla, but the chair is not his son. pero la silla no es su hijo. So all men were created by God. Entonces todos los hombres fueron creados por Dios, But we're not all children of God. pero no todos somos hijos de The Dios. Bible is very clear. La Biblia es muy clara. We receive our adoption as sons of God Nosotros recibimos la adopción como hijos de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Amen? Amén. So this is an aspect of faith that we need to know. Este es un aspecto de la fe que debemos conocer. As a matter of fact, in John chapter 3, En Juan capítulo 3, Jesus told Nicodemus, Jesús le dice a Nicodemos, unless you're born again, a menos de que no nazcas de nuevo, you will not see the kingdom of God. no verás el reino de Dios. So the Bible is very specific. Entonces la Biblia es muy específica. So justification means that we have received forgiveness of our sins La justificación quiere decir que nosotros recibimos perdón de nuestros pecados and we receive the righteousness of Christ. y nosotros recibimos la justicia de We are Cristo. justified Somos justificados because of what Christ did on the cross. por lo que Jesús hizo en la cruz. Regeneration is different. La regeneración es diferente. Is a supernatural process Es una acción sobrenatural through which we receive a whole new life por medio de la cual recibimos una vida nueva from God. de parte de Dios. That's regeneration. Eso es regeneración. And sanctification is when we are made separate from the world, Y la santificación es cuando estamos separados del mundo, separated for God, separados para Dios, from our motives, de nuestras from motivaciones, our own selfish de nuestro egoísmo, life. de nuestra vida egoísta. We convert and we become a possession of God. Nos convertimos y nos convertimos en una posesión de That's what Dios. sanctification Eso is. es lo que es la santificación. Number 6, Número 6. let's look at faith and works. La fe y las obras. We spoke a little bit about this on Sunday. Hablamos un poco de esto el domingo. So the relationship between faith
and the things that we do, our works. La relación entre la fe y las obras es un This- tema importante. It's a very important subject in the Bible. Es importante en la Biblia. Remember, salvation is free. It's by grace. Recuerden, la salvación es gratis, por We gracia, receive it by faith, y la recibimos por fe, not by what we do or by our works, no por nuestras obras ni por lo que but hacemos, by what we believe, sino por lo que not creemos, by what we do. no por lo que hacemos. So we can do nothing to gain the favor of God. Entonces no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. And so this relationship between faith and works in the New Testament, Entonces la relación de la fe y las obras en el Nuevo Testamento we can summarize it the following way. la podemos resumir de la siguiente manera. Faith is not based on good works, La fe no está basada en las buenas obras, but works are the fruit, good works are the fruit of faith. pero las buenas obras son el fruto de la fe. Does everybody understand that? ¿Pueden entender esto? In other words, what we believe is not based on what we do, En pocas palabras, lo que creemos no está basado en lo que but hacemos, what we do is based on what we believe. pero lo que hacemos está relacionado con lo que creemos. That's how God defines it. Así es como Dios lo define. So we can do a lot of good things Podemos hacer muchas cosas buenas and then say, I'm a good person because I do all these good things. y podemos decir, yo soy una buena persona porque yo hago todas esas cosas buenas. And the Bible says, no, you're going to hell if you don't repent. No, y la Biblia dice que estás equivocado. Vas a ir al infierno si no te arrepientes. But if we have faith in God Pero si tenemos fe en Dios and God is creating a new life in us, y Dios ha creado una nueva vida en nosotros, we begin to produce good works that please God. empezamos a dar fruto de buenas obras. Let's read Romans chapter 6. Leamos Romanos capítulo 6. Romans chapter 6, verse 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. This is a tremendous contrast Esto es un contraste tremendo, that the result of our actions brings death, que el resultado de nuestras acciones trae muerte, but the gift of God's actions is eternal life. pero el resultado de la acción de Dios es el regalo de la vida. Let's read Ephesians chapter 2 Leamos Efesios capítulo 2, and verse 10. versículo 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So the Bible calls us to walk in those things that God has prepared for us. Entonces la Biblia nos llama a caminar en las cosas que Dios ha preparado para nosotros. We're not looking for good things to do, No estamos buscando cosas buenas que hacer, like that professional athlete that I met at a wedding. como este atleta que conocí en la boda. I performed a wedding a few years ago. Yo estuve en una boda, Oficié. una boda hace unos años atrás. And there was a famous basketball Y, player y there. había un jugador famoso de basquetbol. And so I went to talk to him to evangelize him to see if he knew Jesus Christ. Y fui a hablar con él para evangelizarlo, a ver si conocía a Jesús. Very nice guy. Muy, muy buena persona. And he told me something very interesting. Y me dijo algo muy interesante. He said, I'm looking for a disease. Él me dijo, yo A disease. estoy buscando una enfermedad. And first of all, I didn't understand. Primero yo no entendí, But then I understood. luego entendí. He wanted to do something good with his money. Él quería hacer algo bueno con su dinero. So he wanted to help cure cancer or leukemia or some disease. Él quería ayudar a curar cáncer o leucemia o cualquier otra So enfermedad. he was looking around for something good to do Entonces él andaba buscando algo bueno que because hacer he had a lot of money porque tenía mucho dinero and he wanted to be a good person. y quería ser una buena But the persona. Bible says we can't do anything Pero la Biblia dice que nosotros no podemos hacer ninguna to cosa be a good person para ser una buena persona because we're all sinners. porque todos somos We pecadores. all fall short of the glory of God. Nosotros todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. And every good thing that we do Y cualquier cosa buena que nosotros hacemos outside of God's purpose, afuera del propósito de the Dios, Bible says they're dead works. la Biblia lo llama obras muertas. But when we walk in faith Pero cuando nosotros caminamos en fe and we want to please God, y queremos
complacer a Dios, then we're not looking for a disease or a good thing to do. nosotros no andamos buscando una enfermedad o alguna cosa buena que We're hacer. looking to see what God already did. Nosotros estamos buscando qué fue lo que Dios ya hizo And we want to participate in that. y queremos participar con eso. Not to get something good from it, No para recibir algo but bueno, we do it out of gratefulness for God. pero lo hacemos por gratitud a Because Dios. our faith calls us to please God, Porque la fe nos llama a complacer a not to Dios, please man. no a complacer el How many hombre. say amen? ¿Cuántos dicen amén? The Bible also declares that we have all received a measure of faith. La Biblia también declara que todos hemos recibido una medida de fe. Just like Abraham was obedient to the calling of God, Como Abraham fue obediente al llamado de Dios, we need to be obedient to the calling of God. también nosotros debemos ser obedientes al llamado de Dios. And when he began his walk of faith with God, Cuando él empezó su caminar de fe con el Señor, he had many difficulties, just like we will have many difficulties. él tuvo muchas dificultades, así como también nosotros vamos a tener muchas But he dificultades. kept walking with God. Pero él siguió caminando con Dios. He kept listening to God. Él siguió escuchando a Dios. He kept obeying the voice of God. Él siguió obedeciendo la voz de And his Dios. faith grew, Y su fe creció. and he became stronger in his faith Y él se convirtió en una persona de fe fuerte until he had that final test from God. hasta que tuvo esa prueba final de Dios. And God asked him to sacrifice his only son. Y Dios le pidió que sacrificara ese único hijo. The Bible says that our faith is more precious than gold, La Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro and it's going to be tested by God. y va a ser probada por Dios. And as we walk in faith, Y así a la medida que vamos caminando con fe, our faith is going to be strengthened, nuestra fe va a ser fortalecida it's going to be perfected y va a ser perfeccionada through a life of obedience to God's word. a través de la obediencia a la palabra de And Dios. so the Bible calls us to run this race La Biblia nos llama a correr esta carrera with patience, con paciencia, this race that we have set before us, la carrera que tenemos delante de nosotros, setting our eyes on Jesus, puesto los ojos en Jesús, who is the author and the consummator or the finisher of our faith. quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amen. Amén. And faith will always bear fruit. La fe siempre da frutos. The fruit is called La obedience. fruto se llama obediencia. Because if somebody says that they have faith, Porque si alguien declara que tiene fe, but they don't have works of obedience to the word of God, pero no tiene obras de obediencia a la palabra de Dios, then they do have faith, but it's a dead faith. pero tienen fe, pero es una fe And muerta. we read about that in James chapter 2. Y lo podemos leer en Santiago capítulo 2. And so the last part of faith is, how does faith operate? La última parte es cómo opera la fe. So we understand that God has given everybody a measure of faith, Entendemos que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe, but the Bible says in 1 Timothy that faith operates through a clear conscience. pero la Biblia dice que la fe opera a través de una conciencia limpia. When we spoke about repentance, Cuando hablamos del arrepentimiento, we also spoke about the conscience también hablamos de la and conciencia. how to keep a clear conscience, Debemos mantener una conciencia limpia and how our conscience can accuse us when we are in sin. y cómo nuestra conciencia nos acusa cuando estamos en pecado. Then we need to repent, Entonces debemos arrepentirnos and it cleanses our conscience y entonces limpia nuestra conciencia. as we apply the blood of Jesus by faith, Así vamos aplicando la sangre de Cristo por fe, the way it says in Hebrews 9. de la manera que dice en Hebreos 9. In the same way, Paul used to tell Timothy, which was his disciple, Así de la misma manera que Pablo le decía a Timoteo, que era su discípulo, that he had a responsibility que él tenía una responsabilidad to keep a clear conscience before God. de mantener su conciencia limpia delante de That's in Dios. 1 Timothy chapter 1. Y eso está en 1 de Timoteo He- capítulo 1. He said you should keep keep your faith and a clear conscience, Dice, debes mantener la fe y la buena conciencia, which some have rejected, desechando la cual naufragaron and they have become shipwrecked. en cuanto a la fe algunos. I know a lot of shipwrecked Christians Yo conozco a muchos cristianos que naufragaron because they didn't keep their faith and then they didn't keep a clear conscience. porque no mantuvieron su fe y no mantuvieron una conciencia limpia. They think it would have no effect. Pensaron que eso no iba a tener ningún efecto. But
Fast forward a couple of years, pero échale para adelante unos cuantos años they're in very difficult y ahora situations. están en dificultades. So we need to keep our faith Entonces debemos mantener nuestra fe and make sure we keep a clear y conscience. también mantener una conciencia limpia. Amen. Let's Amén. close in prayer and then we'll take some questions. Entonces vamos a cerrar en oración y luego vamos a tomar algunas preguntas. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We believe that you have given each one of us a measure of faith. Nosotros creemos que nos ha dado a cada uno una medida de fe And we ask that you would help us y te pedimos que nos ayudes to increase our faith a aumentar nuestra fe by reading and listening to your word para leyendo y escuchando tu palabra and then turning it into action y luego convertirla en acciones, by walking and living in a way that pleases you. caminando y viviendo de una manera que te complazca a ti. And in that way, we not only secure our salvation, Y de esta manera aseguramos no solamente nuestra salvación, but we believe that we will receive your blessings and your promises. pero también creemos que vamos a recibir tus promesas y tus bendiciones. Thank you because we have been justified by what Jesus did on the cross. Gracias porque hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. But help us regenerate and live a new life Pero ayúdanos a regenerarnos y vivir una vida nueva. and sanctify ourselves Y santifícanos, as we separate ourselves from the world así como nosotros nos vamos separando del mundo toward God hacia Dios to do the will of God. para hacer tu voluntad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen amén and y amen. amén. Praise God. Any questions tonight about faith? ¿Alguna pregunta sobre la